como una idea planteada sobre lo que son las mezclas en forma general. Hemos hablado de las mezclas heterogéneas que tienen dos o más fases. Ya hemos hablado de lo que es el humo, de lo que es la niebla, etc. El día de hoy nos toca hablar de lo que son las soluciones. Este capítulo pues se hace muy importante porque no solamente vamos a ver los conceptos, sino vamos a hacer cálculos y con seguridad, y esto quisiera que tomen en cuenta para que se preparen también, el día del examen van a haber una o dos preguntas relacionadas con este tema de soluciones. Entonces, y problemas no, o preguntas no teóricas, sino preguntas de cálculo. ¿Ya? Por lo que les voy a pedir que presten su mayor y mejor atención a este tema. ¿Ya? Cuando hablamos de soluciones, estamos hablando de mezclas homogéneas. ¿Cómo son estas mezclas homogéneas? Habíamos comentado en la clase anterior que tienen ustedes vivencia sobre esta temática, pues cuando se toman su té o su café, prácticamente ahí estamos mostrando una solución, un todo homogéneo, todo es líquido. Cuando tomamos nuestro té, todo es líquido, o cuando tomamos nuestro café, también todo es líquido. O una gaseosa, ¿ya? Un refresco, también todo es líquido. Ahora, ¿cómo se forman estas mezclas homogéneas? Básicamente porque en el caso del agua, que es el solvente universal, o en el caso de cualquier otro solvente, aquí tenemos un esquema en el que podemos ver que entre las moléculas hay espacios intermoleculares, hay espacios que no están ocupados por las moléculas. Entonces, si tengo, por ejemplo, si estas circunferencias pintadas de celeste fueran el té o el café que nos vamos a tomar, ¿ya? Entre esas moléculas de agua hay espacios que están vacíos. Y el azúcar, cuando coloco el azúcar a mi té o a mi café, ¿sí? El azúcar viene y se acomoda en estos espacios intermoleculares. Y de esa manera se forma la solución. Al acomodarse, todo el medio sigue siendo líquido. El sólido que era el azúcar se acomoda, se disuelve, entre comillas, y se acomoda entre estos espacios intermoleculares. De esa forma se forma la solución. ¿Sí? La sustancia que está en mayor cantidad se denomina solvente. Ya reconociendo también que el agua, inclusive si se encuentra en menor cantidad, sigue siendo el solvente porque el agua es el solvente universal. En todos los demás casos, siempre vamos a esperar reconocer que el solvente es la sustancia que está en mayor proporción, en mayor cantidad. En cambio, el soluto es el que está en menor proporción. Y aquí tenemos, ¿ya? En esos espacios intermoleculares, aquí hemos pintado de amarillo, entre estos espacios intermoleculares que hay entre las moléculas se acomodan las moléculas de soluto. ¿Sí? Y el soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción, haciendo que el solvente más el soluto formen la solución o también, como aparece en el programa, la disolución. En todo caso, si hay un soluto y hay un solvente, tenemos una solución y vamos a hablar en este curso de lo que son las soluciones binarias. El solvente más el soluto nos da la solución binaria a lo que es la disolución. En resumen, hasta aquí podemos decir que el solvente es la sustancia que está en mayor proporción o en mayor cantidad y el soluto la sustancia que está en menor proporción, exceptuando de la regla de solvente el agua, que es considerada el solvente universal y por lo tanto así se encuentra en menor proporción, el agua va a ser el solvente. Las soluciones son mezclas homogéneas que se caracterizan por la interposición de moléculas de una sustancia llamada soluto entre las de otra llamada solvente o disolvente. Y en las soluciones binarias, ¿ya? La palabra binaria es de dos, solamente tengo un componente llamado soluto y un componente llamado solvente. Ya en la práctica
pueden haber soluciones que tengan más de un soluto, ¿ya? Pero en ningún caso más de un solvente. ¿Ya? Siempre va a haber un solo solvente y puede haber más de un soluto. El caso de las gaseosas, los refrescos que nos tomamos, pues ahí, por ejemplo, en ese refresco hay azúcar, hay anhídrido carbónico, pueden haber saborizantes, pueden haber colorantes, pero ahí tengo una solución que tiene varios solutos. Reitero, en la materia y en este capítulo vamos a hablar solamente de soluciones binarias, ya que está planteado aquí. Y en las soluciones binarias dice sus componentes son dos, ¿ya? Y reciben el nombre de soluto y solvente. Aquí hay un ejemplo, ¿ya? De unos refrescos de una marca que no hay aquí en el país, de esta marca Goliath, pero son refrescos y básicamente estas son soluciones como nuestra Coca-Quina, por ejemplo, ¿no? La naranja o algún refresco, alguna naranjada, ¿ya? Un lima limón, ¿sí? ¿Qué son soluciones? Ya esto queda como ejemplo de soluciones. También está nuestra tacita de té. Hemos indicado que es una solución en la cual le puedo poner el azúcar e inclusive en algún momento, si vamos a explicar más adelante, ya, si me distraje o dejo que se enfríe mi té, si me distraje y voy colocando más azúcar, voy a ver que llega un punto en que el azúcar ya no se va a disolver, se va al fondo, ¿no? O si se enfría, también han tenido esta vivencia alguna vez, si se enfría el té y le puse el azúcar, pero de charlar o de distraerme, pasó el tiempo y el té se enfrió, pues sencillamente voy a ver que al fondo se forma el azúcar. Y aquí está un café. Una medida que manejamos, y es algo importante que vamos a hablar en este capítulo. Aquí hay una medida que manejamos domésticamente y es una cucharilla. ¿Ya? Por ejemplo, muchas veces se habrán preguntado o en las charlas que tienen con sus familiares, con sus amigos, se preguntan cuántas cucharillas de azúcar se ponen a su taza de té. Alguien dirá que no usa el azúcar, por lo tanto 0 cucharillas, pero alguien dirá que pone 3 cucharillas, otro 4, otro 2, etc. Estamos hablando de una medida llamada cucharilla, pero una medida que no está técnicamente estandarizada, porque podrán ver también en sus casas que hay cucharillas que son más grandes y cucharillas que son más chiquitas, es decir, no hay una medida única en esta palabra o en esta medida cucharillas, pero que la manejamos domésticamente. ¿Ya? Se trata también en este capítulo de que vamos a estandarizar las medidas de la cantidad de soluto o, por el ejemplo que estamos dando, la cantidad de azúcar en cada uno de las soluciones que vamos a preparar. ¿Ya? Por ejemplo, en estos productos industriales, ya esas concentraciones ya están estandarizadas. Alguna vez que tengan oportunidad o si tienen cerca una botella de una gaseosa, van a poder ver ahí que se indica la cantidad de azúcar que contiene por cada 200 centímetros cúbicos. Normalmente en las gaseosas lo expresan así, ya cuánto de azúcar por cada 200 centímetros cúbicos o cuántas calorías por cada 200 centímetros cúbicos de gaseosa se tiene. Ya, también vamos a hablar entonces de esta medida que aparece aquí en una cucharilla en el ejemplo que hemos dado de soluciones homogéneas que están relacionadas con nuestro diario vivir, que son un té, una taza de té o una taza de café que nos tomamos diariamente, o una taza de cualquier otro mate, ¿no? Y aquí también aparecen las bebidas alcohólicas, ya que también tienen sus propios estándares de producción, ya también tienen sus propios mm, niveles de concentración estandarizados. ¿Ya? No es como cuando se preparan o les preparan, por ejemplo, un chuflay. Algunos lo preparan más fuerte, otros más suavito. ¿Ya? El contenido de alcohol en cada una de estas bebidas está estandarizado y también vamos a hablar de esas unidades. Ustedes podrán ver que aquí, por ejemplo, dice 40% en volumen. Dice. ¿Ya? Esa es su medida de concentración, lo mismo con estos whiskies.
que tienen esas concentraciones y en un momento más vamos a hablar de esas concentraciones. El solvente, dice, se denomina solvente a la sustancia que se encuentra en mayor proporción en la solución. El agua es considerada como el solvente universal. Por esta razón, aunque esté en menor proporción, es el solvente. Soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción en la solución. En una solución puede haber más de un soluto. En el curso solo se estudiarán, en este grupo de química general, solo vamos a estudiar las soluciones binarias, donde hay un soluto y hay un solvente. Por ejemplo, el ácido sulfúrico al 80% en peso nos está indicando que hay 80 gramos de ácido puro y 20 gramos de agua. En este caso, donde podemos ver que hay más ácido sulfúrico que agua, hay 80 gramos de ácido sulfúrico en 100 gramos de solución y solamente 20 gramos de agua en 100 gramos de solución. En este caso, el agua sigue siendo el solvente y el soluto el ácido. Esto es lo que les indicaba la razón por la cual el agua es el solvente universal. Ya si hay alguna pregunta. ¿Ya no hay preguntas? Bien. Ahora vamos a clasificar las soluciones. Una idea general, básicamente son las combinaciones entre los estados de agregación. Pueden haber soluciones en los 3 estados de agregación, es decir, pueden haber soluciones gaseosas, soluciones líquidas y algunos casos de soluciones al estado sólido. ¿Bien? Las soluciones pueden clasificarse en una primera forma de acuerdo al número de componentes que la conforman, denominándose, ¿bien? Por ejemplo, soluciones binarias, las que vamos a ver en el curso, por estar pintado de rojo aquí, en la cual está presente un soluto y un solvente. Soluciones ternarias, voy a tener 2 solutos y un solvente. Soluciones cuaternarias, voy a tener 3 solutos y un solvente. ¿Ya? Como podrán ver, para una solución solamente hay un solvente, pero pueden haber más de un soluto. En el caso, por ejemplo, del agua que seguramente que recibimos de EPSAS en nuestros domicilios, ya tiene varios solutos en esa solución llamada agua potable. Ya, también se pueden clasificar de acuerdo al estado de agregación por sus fases en soluciones soluciones gaseosas. Ya, por ejemplo, soluciones gaseosas, un gas en otro gas. Todas las mezclas gaseosas pueden ser soluciones. Ya, por ejemplo, el aire. El aire es una solución que tiene nitrógeno, e hidrógeno. ¿Ya? 79% de nitrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Ya? 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno, como aprendieron en sus cursos. Ya puede haber soluciones que contengan al estado gaseoso, que contengan un líquido en un gas, por ejemplo, pero considerando que el líquido ha pasado a la fase vapor. Ya, por ejemplo, el vapor de agua en el aire húmedo. Ya, un sólido en un gas. Por ejemplo, el yodo sublimado en aire. O, para los que conocen la naftalina, por ejemplo, que se utiliza para evitar el desarrollo de las polillas, la naftalina sublima en el aire, es decir, se pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. Y cuando pasa esa naftalina o el yodo que estamos tomando como ejemplo, se sublime en el aire, se forma una solución gaseosa en la cual el soluto originalmente era sólido. Y también podemos tener las soluciones al estado líquido. Un gas en un líquido, ¿ya? Un factor muy importante desde el punto de vista ambiental. ¿Ya? Como ejemplo, el oxígeno en agua. El oxígeno se disuelve en agua, pues en nuestros ríos y en los cuerpos de agua donde hay vida, tanto de flora y de fauna, ¿ya? Se hace muy importante este oxígeno disuelto en el agua, esta solución de oxígeno en agua, porque es el que permite el desarrollo de
las formas de vida, ya sea como flora o como fauna, ya sea como plantitas o como animalitos. Líquido en líquido, por ejemplo, alcohol en agua. El alcohol que estamos utilizando todavía para desinfectarnos la mano frente al problema que ha vivido la humanidad, ya es alcohol al 70%, dicen. Entonces hay 70 centímetros cúbicos de alcohol por cada 30 centímetros cúbicos de agua. Y eso también es una solución al estado líquido. O sólido en líquido, por ejemplo, azúcar en agua. El azúcar que le ponemos a nuestro té, o alguna vez también se nos ocurre tomar solamente azúcar con agua, como muchas veces se hace en las regiones rurales de nuestro país, ¿ya? Que se toma el azúcar con agua para recuperar energía después de largas caminatas. Sólido, ya, soluciones al estado sólido, gas en sólido, ¿ya? Hay muchos ejemplos, pero tenemos, por ejemplo, para gas en sólido, el hidrógeno que se disuelve en el paladio. Si esto va a aparecer solamente un sólido, pero va a tener hidrógeno en su estructura. Entre las moléculas de paladio va a haber hidrógeno. Líquido en sólido, un proceso que conocen o se conoce bastante en el país por la explotación del oro, ¿ya? El mercurio en oro o la formación de amalgamas. ¿Ya? Y sólido en sólido, fundamentalmente las aleaciones, por ejemplo, la soldadura que se utiliza en electrónica, ¿no ve? Para cables, o también el oro de joyería, aleaciones de oro y plata, aleaciones de oro, plata, cobre, etc. Entonces, de acuerdo al estado de agregación, hay tres formas de soluciones. Soluciones gaseosas, soluciones sólidas y soluciones líquidas. Ahora, ¿cómo se presenta la solubilidad? Lo que habíamos explicado. Esta solubilidad se presenta por que las moléculas de soluto pasan a ocupar los espacios vacíos que hay entre las moléculas de solvente. Y físicamente podemos darnos cuenta de que esos espacios vacíos tienen limitaciones, es decir, no hay espacios vacíos en forma indefinida. Más al contrario, hay una capacidad de los espacios vacíos que pueden ser ocupados por las moléculas de soluto. ¿Ya? Como por ejemplo cuando van a sus clases o iban a sus clases de preuniversitario o inclusive se llena el aula. Por ejemplo, si tengo un aula para 50 estudiantes, ¿ya? Entran 50 estudiantes y esa es la capacidad del aula. Y ya no queda ningún asiento para que otro estudiante u otros estudiantes puedan entrar, ¿ya? Se puede hacer, desde el punto de vista de la solubilidad, se puede hacer que ingresen más, vamos a comentar enseguida, pero inicialmente podemos imaginarnos la capacidad que tiene el solvente de los espacios vacíos para que hablemos de solubilidad. ¿Ya? En varias ocasiones en este curso hemos tomado como ejemplo el minibús en el cual nos movilizamos para ir de un punto a otro, y sencillamente ese minibús tiene una capacidad para 14 personas, ¿no ve? Y si quieren con el invento paseño, con el invento boliviano, hasta 15 personas, ¿no ve? Con la espaldera, ¿ya? Pero después no pueden entrar más personas a ese minibús. Esa es la capacidad del minibús. De igual manera que ese minibús tiene una capacidad, cada solvente tiene su propia capacidad de recibir moléculas de soluto. Y esa capacidad, esa solubilidad, pues se le expresa en gramos por litro, ¿ya? ¿Cuántos gramos de soluto se pueden disolver en un litro de solvente? Pero fundamentalmente esta solubilidad está relacionada con los espacios vacíos, ¿sí? Que pueden ser ocupados por el soluto. Una vez que se han llenado estos espacios vacíos
o estos asientos del aula, si quieren, o los asientos del minibús, ya no hay más campo para que entre más soluto. Y es en ese momento que si le sigo aumentando, por ejemplo, si esta fuera, estos círculos celestes fueran mi té, y estos círculos amarillos el azúcar que estoy colocando, y logré cubrir los espacios vacíos con el azúcar que adiciono, 1, 2, 3 cucharillas. Si le pongo una cucharilla más y todos los espacios ya están ocupados, sencillamente ya no se va a disolver nada más, todo el azúcar que le aumente se va a ir al fondo de mi taza. ¿Sí? Y a eso se refiere la solubilidad. Esta solubilidad es la capacidad que tiene un solvente de captar soluto. ¿Sí? Se entiende como solubilidad a la masa de soluto que se disuelve en una unidad de volumen de solvente a una temperatura dada. ¿Ya? Después vamos a ampliar esta idea de la temperatura. Ya, por ejemplo, a 25 grados centígrados, la solubilidad del sulfato de plomo en agua es de 0.038 gramos de sulfato de plomo que se pueden disolver en cada litro de agua. Ya, si le pongo 0.039, esa milésima de gramo que le aumenté, ¿sí? A esa temperatura, ya no se va a disolver esa milésima de gramo. ¿Sí? Va a irse al fondo del recipiente. Si coloco 1.038 gramos de sulfato, de igual manera, solamente van a disolver 0.038 gramos, y como coloqué 1.038, ese gramo restante se va a ir al fondo del recipiente, no se va a disolver. Entonces, a eso se refiere la solubilidad, a la capacidad que tiene el solvente de poder solubilizar una cantidad específica de soluto relacionado con los espacios vacíos que tiene. Y por otro ejemplo, el cromato de plata, cuya fórmula química que tiene aquí en la pantalla, es de 0.022 gramos de cromato por litro de agua. Si pongo, por ejemplo, 0.122 gramos de cromato en un litro de agua, solamente van a disolver 0.022 y el 0.1 se va a quedar como sólido, no se va a disolver. ¿Se ha entendido esa parte? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Ahora, la solubilidad de los líquidos, de los sólidos en líquidos, básicamente de los sólidos en líquidos, es función de la temperatura. Nos referimos que es función de la temperatura, que mientras más caliente esté mi té, mayor cantidad de azúcar voy a poder disolver. Al igual que cualquier otro cuerpo macroscópico, a nivel microscópico también sucede de que si caliento el solvente, elevo la temperatura del solvente, este cuerpo se va a dilatar, es decir, va a tener espacios más grandes entre moléculas. Es lo que sucede, ¿no ve? A nivel macroscópico, si caliento un cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo se va a dilatar, se va a hacer más grande. Y por lo tanto, a nivel microscópico también, a nivel del solvente, si caliento las moléculas de solvente, los espacios intermoleculares se van a hacer más grandes. Y eso significa que voy a tener más espacio para disolver. Ya, eso en el caso de las soluciones de sólido en líquido. ¿Sí? Si caliento el solvente, caliento el agua, por ejemplo, me sirvo un té más caliente. Si podía disolver solamente 3 cucharillas de azúcar y caliento el té, ¿sí? Elevo su temperatura, voy a tener más espacios para disolver y por lo tanto puede ser que ya no disuelva 3, sino pueda disolver hasta 4 o 5 cucharillas de azúcar. Voy a tener más espacios vacíos para formar la solución. Ya. Eso sucede con las soluciones de sólidos en líquidos. A mayor temperatura, mayor solubilidad. ¿Por qué va a haber mayor solubilidad?
sencillamente porque voy a tener mayores espacios intermoleculares. ¿Ya? Y el ejemplo está claro. Y alguna vez que tengan la concentración suficiente y estén tomando su tecito, y van a ver que mientras más caliente esté su té, mayor cantidad de azúcar van a poder disolver. Ya, pero al otro lado tenemos las soluciones de gas en líquido. El caso de los refrescos, por ejemplo. ¿Qué sucede si a mi vasito de refresco lo caliento? Igualito, el solvente va a tener mayor espacio intermolecular, ¿ya? Pero a diferencia del sólido que se viene a acomodar en los espacios intermoleculares, las moléculas gaseosas tienden a salirse, si tienen más espacio para moverse, tienden a salirse de la solución. Y eso podemos ver, por ejemplo, en un refresco. Si lo calentamos un poquito, vamos a poder ver que se sale el gas. Es decir, para las soluciones de gases en líquidos, la solubilidad disminuye a medida que aumenta la temperatura. Ahí tenemos estos dos conceptos que los vamos a, están escritos acá. ¿Ya? Y está pintado de rojo. Se puede indicar que para soluciones de sólidos en líquidos, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Ya lo que habíamos explicado. Soluciones de sólidos en líquidos, mayor temperatura, mayor solubilidad. ¿Por qué? Porque los espacios intermoleculares se hacen mayores y por lo tanto puedo acomodar una mayor cantidad de moléculas de soluto. Y es como si pensáramos de que el minibús donde entran 15 personas ya podría estirarse, ¿no ve? Tal vez algún conductor piensa que su minibús puede llevar más de 15 personas en su pensamiento, pero físicamente es imposible. Si este fenómeno fuera similar en las soluciones y en los minibuses, se calienta el clima y el minibús se podría volver micro, ¿no ve? Pero eso no sucede a nivel macroscópico. Estamos hablando acá de los ejemplos a nivel microscópico. ¿Ya? Entonces, la primera parte, para soluciones de sólidos en líquidos a mayor temperatura, mayor solubilidad. ¿Ya? Una regla importante. Y para soluciones de gases en líquidos, ¿ya? El otro efecto. A mayor temperatura, menor solubilidad. Pero además, para estas soluciones de gases en líquidos, a mayor presión, pues más alta sea la presión, mayor va a ser la solubilidad. Es por eso, por ejemplo, que en el oriente del país, en Santa Cruz, Beni, los ríos tienen mayor cantidad de oxígeno porque hay una mayor presión atmosférica. En cambio, los ríos de nuestro altiplano tienen menor contenido de oxígeno y por lo tanto hay menos vida también de flora y fauna. ¿Ya? Hay una vida más reducida en flora y fauna por el hecho de que esas aguas no tienen un alto contenido de oxígeno como los ríos del oriente o del norte del país. Es sencillamente por el hecho de que, volvemos a ver esta figurita, si aquí le aumento la presión, ¿sí? Para soluciones de gases en líquidos aumento la presión. Al aumentar la presión hago que estas moléculas de solvente estén más próximas y haya una fuerza que se oponga a que el soluto gaseoso abandone la solución. Por eso también la regla válida para soluciones de gases en líquidos, que a mayor presión, mayor solubilidad. Ahora, la solución saturada es aquella que se encuentra con su mayor capacidad de solubilidad. ¿Ya? Habíamos, por ejemplo, vemos en la pantalla para el cromato de plata, 0.022 gramos de cromato de plata por litro de agua. Cuando disuelvo a 25 grados centígrados, ya disuelvo 0.022 gramos de cromato de plata en un litro de agua. Esa es una solución saturada, está con su máxima capacidad. Volvemos a pensar en el minibús, cuando tiene 14 personas, ese minibús está saturado de pasajeros.
Entonces, lo mismo pasa con las soluciones. Cuando tienen o cuando están en su mayor capacidad de solubilidad de alguna sustancia sólida, ¿sí? O del soluto, estamos hablando de una solución saturada. Aumento un gramito más o un granito, si quieren, de soluto, ese granito ya no se va a disolver porque la solución está saturada. ¿Qué significa que la solución está saturada? Que todos los espacios intermoleculares están ocupados, que no hay un campo más. ¿Ya? Como cuando van a ver, por ejemplo, a sus artistas o van al fútbol, a los clásicos, o algún partido importante por ahí entre sus amistades, sus colegios, sus clubes, etcétera. Y, por ejemplo, llegó un artista famoso y toda la gradería estaba saturada. ¿Qué significa? Que todos los asientos estaban ocupados, o como cuando algún relator deportivo dice, y jugamos el clásico y el estadio está completamente saturado y ya no hay espacio. Eso significa que ya no hay espacio para que entre nadie más en ese estadio, en esas graderías. Estamos especificando, ya no hay espacio para que entre alguien más en esa gradería. De igual manera, hablamos del soluto. Ya no hay espacio para que entre un soluto más en esa solución. Y a ello se refiere la solución saturada. ¿Ya? Que sencillamente, que cuando tengo la solución saturada y le aumento un gramito o un cristal de soluto, ese soluto no se va a disolver. Y eso es lo que pasa cuando hablando, sucede a todas las personas, me parece que les sucede, charlando con sus amigos, charlando con sus familiares, se empiezan a poner el azúcar y se siguen poniendo el azúcar, pero va a llegar un punto en que ese azúcar ya no se va a disolver y nos damos cuenta, ¿no ve? Cuando vamos a tomar el té, cuando vamos a servirnos la bebida, de que al fondo de la taza había quedado azúcar. Y eso es porque la solución de azúcar o ese té dulce ya estaba saturado. ¿Sí? Entonces aquí vemos el concepto. Se conoce como solución saturada a aquella que a la temperatura de trabajo contiene la mayor cantidad de soluto posible. Si se añade una pequeña cantidad de soluto en el fondo del recipiente, se empiezan a formar los cristales de soluto. La saturación de una solución depende de la presión y la temperatura. Ya para gases, soluciones de gas en líquidos, presión y temperatura. Las soluciones de sólidos en líquidos, solamente la temperatura. ¿Se ha entendido? ¿Preguntas? Por mi parte no, ingeniero. Ya. Gracias, señorita. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Entonces seguimos hablando de soluciones. ¿Cuáles son los factores que influyen en la velocidad de la solución? Ya hemos hablado de algunos, la temperatura y la presión, pero también hay otros factores como son, por ejemplo, el, el tamaño de grano, el tamaño de la partícula. Ya tal vez también casi todos tenemos la experiencia de que en el azucarero, por ejemplo, debido a la humedad del ambiente, la humedad del lugar, sí se forman, ya no hay cristales, pero también hay pedazos, hay grumos, ¿no ve? De azúcar. Y resulta de que esos grumos tardan más en disolverse, ¿ya? Porque son moléculas o son partículas más grandes, ¿ya? En cambio, el cristal mismo se disuelve más rápido, ¿ya? Entonces, dice aquí, si el soluto se añade al solvente en forma de partículas muy pequeñas, ¿ya? Como son los cristales de azúcar que conocen, ¿ya? Que tiene un área de contacto, ¿ya? Mientras más pequeña sea el material, en conjunto mayor va a ser el área de contacto. En cambio, del grumo de azúcar
va a ser, en conjunto, va a tener un menor área de contacto y por lo tanto va a tardar más en disolverse. ¿Ya? No funciona tanto así en nuestro país, pero en otros países, en vez de dar azúcar en cristales, dan azúcar en cubitos. Y desde luego eso va a tardar más en disolverse. ¿Ya? Mientras más pequeña es la partícula, más rápido se forma la solución. En el caso del azúcar, hay azúcar molida, azúcar en polvo, que si inmediatamente le echo al agua se va a disolver. ¿Ya? En cambio, el azúcar en cristal, tengo que batir todavía, ¿no ve? Tengo que agitar. ¿Ya? Y esa agitación también es otro factor que influye en la formación de la solución. ¿Ya? Y con esta primera idea, mientras más pequeñas sean las partículas, más veloz o más rápido se formará la solución. ¿Ya? El tamaño de partícula. Respecto a la temperatura, ya hemos quedado que para soluciones de sólido en líquido, azúcar en agua, por ejemplo, mientras más alta sea la temperatura, mayor cantidad de soluto puedo tener. En cambio, para gases en líquidos, mientras más alta sea la temperatura, menor cantidad de soluto voy a tener en la solución, porque las moléculas gaseosas se van a escapar de la solución por efectos de la dilatación que tienen las moléculas o los espacios intermoleculares por el calentamiento. Ya hablamos de calentamiento, la misma interpretación se puede dar al revés para enfriamientos. Respecto a la temperatura, para soluciones de sólidos en líquidos, a mayor temperatura, mayor solubilidad. En cambio, para soluciones de gases en líquidos, a mayor temperatura, menor solubilidad. Y se regula esto por la ley de Henry, que es una ecuación que la vamos a mostrar. Henry descubrió y anunció su ley en el año 1803, ya hace más de 200 años, pero esta ley sigue vigente. Ya son científicos que han aportado muchísimo al conocimiento del ser humano. Ya casi 220 años, ¿no ve? La cantidad del gas disuelto en un líquido a temperatura constante es proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido. Esta ley de Henry se representa por la siguiente ecuación. Ya, la presión es igual a una constante de Henry por la concentración, donde P es la presión parcial del gas, C la concentración del gas y K sub H la constante de Henry. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar como información. Más adelante, si es necesario, si vemos algún cálculo de concentración de soluciones, pues lo vamos a utilizar. Pero básicamente la idea es que puedan hacer cálculos de concentraciones de soluciones. ¿Por qué? Por la misma estandarización que tiene que haber a nivel de ingenieros, todos los ingenieros que trabajan a nivel mundial, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Sea La Paz, sea Santa Cruz, sea Madrid, etcétera, ¿sí? Tienen que hablar el mismo lenguaje numérico en el cálculo de las soluciones. Es decir, tienen que tener la misma interpretación de las concentraciones, pero además los mismos procedimientos para los cálculos. Ya no puede haber diferencias que aquí en La Paz calculamos, por ejemplo, una solución con un 10% de concentración y en Roma, por ejemplo, calculen para esa misma solución que esa concentración es de 20%. No puede haber esa diferencia. ¿Ya? Y tampoco ahí ya le podemos echar la culpa a la altura, ¿no? ¿Ya? Tanto en La Paz como en Roma o en cualquier otro punto del mundo, una solución tiene que tener la misma concentración. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con la estandarización de las gaseosas. ¿Ya? Si ustedes pueden ver una botella de Coca-Cola, acá en La Paz, ahí van a leer todas sus propiedades y van a ver su concentración también. ¿Ya? Y si pueden verificar a través de la vía de la virtualidad alguna botella, por ejemplo, de Coca-Cola en Santiago de Chile, va a tener la misma concentración, están estandarizados, no cambia el contenido de azúcar. ¿Ya? Igual, entre La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde hay fábricas de Coca-Cola, las tres fábricas tienen la misma concentración, el contenido de azúcar, es más, tienen la misma característica en su composición, no puede cambiar.
Yo no puedo decir que la Coca-Cola de Cochabamba es más dulce que la Coca-Cola de La Paz. Tienen el mismo nivel de sabor. Para las soluciones gas líquido también influye la presión y se puede indicar que mientras mayor sea la presión, mayor será la solubilidad. Tema que ya hemos hablado con anterioridad. La presión no tiene efectos sobre las soluciones sólido-líquido. Es lo que les decía aquí. ¿Ya? Sería absurdo que alguien venga y nos diga, pues, por la altura, ¿sí? La concentración de azúcar en esta gaseosa, ¿ya? Por ejemplo, la Coca-Cola, por la altura, en La Paz va a tener menor concentración de azúcar que en Santa Cruz, por ejemplo. ¿Ya? Eso no puede suceder, porque la presión no tiene efecto sobre las soluciones sólido-líquido, es decir, el argumento de la altura no funciona aquí. ¿Ya? Y además que estas soluciones son estandarizadas. ¿Ya? Antes de hablar, enseguida vamos a hablar ahora ya de las expresiones de concentración, de las ecuaciones que nos van a permitir hacer cálculos, pero me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Ya si no hay preguntas, ahora sí hablamos de las expresiones de concentración. Y parte de estas expresiones también tienen carácter doméstico. Hemos dicho, por ejemplo, la cucharilla, ¿no ve? Una medida que utilizamos domésticamente en nuestras casas. ¿Ya? Y nos preguntábamos, ¿no? O les preguntaban con cuántas cucharillas de azúcar toman su té o su café o su mate. ¿Ya? Y puede ser que alguien responda que toma con 3 cucharillas. ¿Ya? Pero esa cucharilla no es una medida estandarizada. Les decía, en su misma casa seguramente pueden ver que hay cucharillas que son más grandes y cucharillas que son más pequeñas. Y mucho más si comparamos las cucharillas que hay en nuestra casa con las cucharillas que hay en la casa del amigo. El tamaño de las cucharillas de nuestra casa con el tamaño de las cucharillas que hay en la casa del amigo. Ya hay cucharillas que son bastante grandecitas y que parecen hasta cucharas, ¿no? Y hay cucharillas que son chiquitas. Entonces no es una medida estandarizada, pero es doméstico. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando en sus recetas dice colócale una pizca de sal, por ejemplo. Ya una pizca que supongo es un pellizco. Ya algunos pellizcarán más grande, otros pellizcarán más chiquito, pero no es una medida estandarizada. ¿Ya? Una pizca es una medida que se maneja a nivel doméstico. ¿Ya? O cuando hacen sus tortas, por ejemplo, en sus casas, o sus galletas, o el pan también, puede decir, colóquele una taza de leche. ¿Ya? Pero también esa medida taza, que es una medida que dan a nivel doméstico, pero no es una medida estandarizada, porque hay tazas que son más grandes y tazas que son más chiquitas. Entonces, esas ideas domésticas de medidas de concentración son válidas, pues son válidas a nivel doméstico, ¿ya? No son válidas a nivel de producción ya industrial, a nivel de producción ingenieril, porque los ingenieros tienen que hablar de la misma medida. No pueden hablar de cucharillas, no pueden hablar de pizcas, no pueden hablar de tazas, tienen que hablar de y planteadas a nivel técnico y científico. ¿Ya? Y por eso es que vamos a hablar de las expresiones de concentración. Estas expresiones de concentración son expresiones cuantitativas, es decir, eh, están representadas por valores numéricos. ¿Ya? Por eso son cuantitativas. Son expresiones cuantitativas del contenido de soluto en una solución. Estas expresiones las podemos dividir en expresiones físicas y expresiones químicas, o concentraciones de carácter físico con unidades físicas y concentraciones con unidades químicas. Y las mismas son las siguientes.
Ya vamos a hablar primero de las expresiones físicas. ¿Ya? ¿Cuáles son estas expresiones físicas? Una que ya conocen, ¿ya? Es el porcentaje en peso, que también le conocemos o en química podemos manejar como porcentaje en masa. Porcentaje en peso, porcentaje en masa, desde el punto de vista de la química, sinónimos. ¿Ya? Esta expresión de concentración indica los gramos de soluto que están presentes en 100 gramos de solución. A eso se refiere esta concentración másica o concentración en peso. Gramos de soluto que están presentes en 100 gramos de solución. Por tanto, su ecuación será el porcentaje de soluto, ¿sí? Van a ser los gramos de soluto que están en la solución sobre los gramos de solución multiplicado por 100. Hace unos momentos habíamos hablado de un ácido sulfúrico, por ejemplo, al 80%. Eso significaba que había 80 gramos de soluto, 80 gramos de ácido sulfúrico en cada 100 gramos de solución. ¿Ya? Lo que estamos mostrando acá es una ecuación con la cual podríamos calcular el porcentaje en peso, el porcentaje en masa de esta solución. Aquí, esta es la ecuación con la cual podemos calcular. Ya conocen esta unidad, han trabajado en sus factores de conversión, en sus cálculos en balances de materia, creo que hacen en el curso anterior de química y han trabajado con esta expresión. ¿Ya? Ahora, desglosando este porcentaje en soluto, puedo interpretarla como los gramos de soluto, que efectivamente en el numerador, pero los gramos de solución, estos gramos de solución, puedo desglosarlos en los gramos de soluto más los gramos de solvente, es decir, la solución o los gramos de solución van a ser los gramos de soluto más los gramos de solvente. ¿Ya? Es la misma expresión que está pintada, pero desglosando el denominador, desglosando los gramos de solución. ¿Ya? En forma general, podemos decir, aquí hemos colocado como denominador los gramos de solución, pero podemos pensar que, en forma general, la masa de solución en las soluciones binarias que vamos a estudiar, ¿ya? La masa de solución siempre va a ser la masa de soluto más la masa de solvente. Podemos especificar esto aquí abajo para que se comprenda de dónde viene ese denominador que hemos anotado ahí. ¿Ya? La masa de la solución, en todos los casos, es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Por eso estamos diciendo que cuando hablo de gramos de solución, estoy hablando de gramos de soluto más gramos de solvente. Esta ecuación también la van a tomar en cuenta porque muchas veces puede sernos muy útil para los cálculos de soluciones. ¿Ya? ¿Se ha entendido este concepto? Sí, ingeniero. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, Charles Morales, ¿has entendido? Sí, ingeniero, el porcentaje del soluto siempre va a ser por el 100%. Ya. Mm, Espero que comprendan mejor cuando hagamos ya algunos cálculos numéricos. Ya, gracias, Charles.
Entonces tenemos este ejemplo. Aquí hay vamos a tratar de interpretar con un número. Dice, por ejemplo, una solución de ácido nítrico. Y podemos colocar aquí cualquier valor, ¿ya? 48% en peso, ¿sí? Nos está indicando lo siguiente, ¿ya? 48% en peso significa que hay 48 gramos de ácido nítrico cada 100 gramos de solución, ¿ya? De ese ácido. O simultáneamente también me está indicando, y esta parte es importante, como la masa de soluto es la masa de, perdón, la masa de solución es la masa de soluto más la masa de solvente, ¿ya? O de esta interpretación que tenemos de este ácido nítrico al 48%, significa que hay 48 gramos de ácido nítrico en 100 gramos de solución. Pero también puedo interpretar, y esta interpretación es adicional, y les voy a pedir que la tomen en cuenta porque facilita muchísimo el cálculo sin hacernos mayores complicaciones. Podemos interpretar ese 48% también como un 52% de agua. Ok, 52 gramos de agua, que es el solvente, en cada 100 gramos de solución. Pero puedo llegar a una interpretación aún mayor. Hay 52 gramos de agua en 48 gramos, o que llevan consigo 48 gramos de ácido nítrico. O al revés, 48 gramos de ácido nítrico en 52 gramos de agua. ¿Bien? Cualquiera de estas tres interpretaciones se refieren al 48% de ácido nítrico en la solución. Ya, pero además se va a cumplir que la fracción de soluto más la fracción de solvente, expresada en porcentaje, va a ser 100. Otra ecuación que nos puede ser útil también para los cálculos. Esta ecuación ya la conocían, ¿no? Suma de fracciones másicas igual a 100. Suma de porcentajes o suma de fracciones porcentuales en masa va a ser igual a 100. Aquí les voy a mostrar esta etiqueta de un producto que nos da, ya que dice reducir algo más. Ya son soluciones que se venden, que se utilizan en el sector industrial, en los laboratorios. Ya dice ácido clorhídrico al 36%. ¿Sí? ¿Cómo podría interpretar ese 36%? Es la etiqueta de un producto comercial. Está con su código, con su índice. Además, sus recomendaciones, danger, dicen, ¿no? Peligroso, es ácido. ¿Ya? Causa severas quemaduras y daños en los ojos. Puede causar daños respiratorios, es tóxico. Y este otro signo. ¿Ya? Y se utiliza en laboratorio. ¿Ya? ¿Cuánto de agua tendrá? ¿Cuál será el porcentaje de agua de este ácido clorhídrico? ¿64%? 64%, ¿no ve? Sí, Ya los dos jóvenes que me dieron el resultado, nombres. Froilán Canqui. Listo, Froilán. Jorge Luis Rivas, ¿no? Rivas Gutiérrez. Listo. Entonces, como verán, no es solamente teoría, ¿no ve? Sino esto tiene mucha aplicación práctica. ¿Ya? Igualito van a ver de la Coca-Cola, hay porcentajes también ahí en las etiquetas, otros productos. ¿Ya? Inclusive hay en algunos enlatados, o sea, por norma, todos los productos comestibles ya tienen que venir reflejados con su composición.
Tal vez eso no se cumple en el país, pero sí en muchos países del exterior, especialmente de Europa, se cumple que cada producto tiene que venir identificado con los componentes que tiene. ¿Ya? Y en el caso del ácido clorhídrico, pues estas soluciones, ya que sirven para trabajos en laboratorio, trabajos de análisis industrial, se cumplen y tienen que venir estrictamente marcados. Es decir, esto no es 30 y no va a ser 38 ni 30. Si cuando la empresa abre este producto, se hace su análisis, si le dieron 38, le dieron solamente 30, puede haber hasta buenos problemas para la empresa porque la empresa que vende está garantizando de que este producto viene con un 36% estandarizado. ¿Ya? No es alguito más o alguito menos, está estandarizado. Esa es la primera expresión, concentración. Ya, el porcentaje en peso. Ahora vamos a ver otra expresión de concentración física que también puede servirnos para los cálculos. Vamos. Hacia arriba. Esto era lo que vimos, porcentaje en peso. El ejemplo, aquí en un ejemplo práctico. Y otra expresión de concentración es el peso de soluto en volumen de solución. Esta expresión de concentración considera los gramos de soluto, estamos resaltando las unidades del numerador, que están disueltos en cada litro de solución. Por ejemplo, dice 40 gramos de nitrato de plata que están presentes en cada litro de solución de ese nitrato. Y aquí tenemos también algunos productos. Vamos a reducir para poder ver esto, que tiene que estar estandarizado también. Aquí, por ejemplo, esto es lo que les decía. Ya, si recuerdo bien, esta es una etiqueta de la Coca-Cola. A ver si puedo mostrarles algo más grande. Y, por ejemplo, dice, cada porción de 200 mililitros contiene, ¿sí?, referente al azúcar, 22 gramos de azúcar. Es decir, en esta expresión de masa de soluto por volumen de solución, ¿ya?, o gramos de soluto por litro de solución, podría notar que hay 22 gramos de azúcar por cada 200 mililitros de solución. ¿Ya? Que esté estandarizado respecto de 200 mililitros, porque los vasos que nos tomamos de refresco más o menos están alrededor de 200 mililitros. Es decir, está estandarizado respecto de la cantidad que contiene un vaso. ¿Ya? Pero ¿cuál sería la concentración por litro de solución de azúcar? ¿Quién me indica? 110 gramos, Inge. 110 gramos, ¿no ven? ¿Ya? 22 por 1000 dividido entre 200. Sí, 22 por 5, 110 gramos de azúcar por cada litro de solución. ¿Ya? Es la cantidad de azúcar que nos tomamos si nos servimos un litro de ese refresco. ¿Ya? ¿Su nombre, señorita? Ángela Poma. Ángela. Poma. Perdón, una vez más. Ángela Poma. Poma, ya. Listo, Ángela, gracias. Y entonces, como podrán ver, también esta expresión está estandarizada, ¿no ve?
Aquí hay un medicamento, la morfina, que se utiliza cuando los pacientes tienen dolores muy fuertes. Y ahí, como podrán ver también en la pantalla, ahí dice, hay una expresión de concentración de masa de soluto. Sí, aquí 15 miligramos por mililitro. Ya si llevo a gramos por litro, van a ser 15 gramos de morfina por litro de este medicamento. Una expresión también de concentración que nos muestra la masa de soluto por litro de solución. Una tercera forma de expresión de concentración es la densidad de la solución. Densidad también que ya conocen este término, densidad es masa sobre volumen, pero estamos hablando, a diferencia de esta expresión, que es gramos de soluto por litro de solución, que en esas unidades, gramos por litro, pero se refiere a gramos de soluto por litro de solución. Esta expresión de densidad se refiere a gramos de solución por litro de solución, o gramos de soluto por centímetro cúbico de solución. En el caso de los gases, gramos de soluto por litro de solución gaseosa, o en el caso de las soluciones líquidas, gramos de soluto por centímetro cúbico de solución. La densidad de la solución expresa los gramos de solución que están presentes por unidad de volumen de solución por centímetro cúbico. Para sólidos y líquidos en gramos por centímetro cúbico, desde luego, gramos de solución por centímetro cúbico de solución. Y para gases en gramos por litro, gramos de solución por litro de solución. Por ejemplo, para una solución de densidad 1.12 gramos por centímetro cúbico, indica que se tiene 1.12 gramos de solución en cada centímetro cúbico de solución. Esto involucra que cuando me aparezca una densidad como referencia para hacer algún cálculo, la densidad siempre se refiere a la solución. En ningún caso la densidad va a estar referida a los gramos de soluto por litro de solución, por ejemplo. En ningún caso. En todos los casos, cuando hablo de la densidad, esa es la densidad de la solución. Y son gramos de solución por centímetro cúbico de solución en el caso de los líquidos, o gramos de solución por litro de solución en caso de las soluciones gaseosas. Aquí hay un esquema. En el cual tenemos el agua con densidad 1 y al ir adicionando el azúcar, esa densidad va a ir aumentando. Y pues nos referimos a la masa de solución que está presente en cada unidad de volumen de solución. Ya que hay un esquema mostrando un soluto y un solvente, el solvente el agua, y la densidad va a ir cambiando a medida que vaya aumentando la cantidad de soluto. Ya, por ejemplo, si tuviera un vaso de leche, voy aumentando el azúcar y voy agitando ese azúcar, voy logrando que se disuelva. ¿Sí? Cada vez se va a hacer más densa esa solución, al extremo de que puedo en algún punto llegar a tener leche condensada. ¿Ya? Es decir, la presencia del soluto hace que la densidad de la solución cada vez se haga mayor. Ahora, un punto aquí importante que no es exclusivamente teórico, no aparece en otros libritos, pero aquí hay una relación entre la densidad de la solución y el porcentaje en peso de soluto. ¿Por qué he incorporado este subtítulo acá? Porque esta relación me va a permitir hacer algunos cálculos. ¿Ya? Esta relación entre la densidad de la solución y el porcentaje en peso del soluto es muy importante, ya que si conozco el volumen de una solución, además de su densidad y su porcentaje en peso de soluto, puedo evaluar la masa de la solución y la masa del soluto. Es decir, con esta relación, densidad y porcentaje, densidad de la solución y porcentaje en peso del soluto, pero además teniendo el volumen de la solución,
puedo conocer cuál es la masa de la solución y puedo conocer cuál es la masa del soluto. Y por lo tanto también la masa del solvente. ¿Sí? De esta expresión, la densidad de la solución va a ser densidad de la solución, lo que hablamos en el anterior subtítulo, masa de la solución sobre el volumen de la solución. En esta ecuación puedo evaluar la masa de la solución despejando. La masa de la solución va a ser la densidad de la solución por el volumen de la solución. ¿Ya? Esta expresión. Masa de la solución igual a densidad de la solución por el volumen de la solución. Y multiplicando esta expresión por el porcentaje en peso, es decir, la masa de la solución por el porcentaje en peso, o la expresión densidad de solución por el volumen de la solución, por el porcentaje en peso, voy a tener la masa de soluto. ¿Ya? La masa de soluto va a ser igual a la masa de la solución por el porcentaje de soluto. ¿Ya? Porcentaje en masa de soluto. Pero además del despeje que tenemos de la densidad, la masa de la solución no es otra cosa que la densidad de la solución por el volumen de la solución. Y por lo tanto puedo evaluar la masa de soluto. Y si tengo la masa de la solución y tengo la masa de soluto, puedo evaluar la masa de solvente. Por ejemplo, aquí un pequeño problema. ¿Cuál será la masa de solución y la masa de soluto que se encuentran en 12 litros de solución? Vamos a aumentar el tamaño acá. ¿Cuál será la masa de solución y la masa de soluto que se encuentran en 12 litros de solución de ácido sulfúrico comercial de densidad 1.79 gramos por centímetro cúbico? ¿Ya? Cuando me hablan de densidad, innegablemente es la densidad de la solución. ¿Ya? Pero aquí estamos especificando para que se acuerden que si me dan una solución y me hablan de densidad, es la densidad de la solución, no hay otra opción. ¿Ya? Y además, esa solución tiene un 60% en peso. El porcentaje también siempre se refiere al soluto. ¿Ya? A no ser que se especifique lo contrario. 60% en peso se refiere al soluto. De las ecuaciones que teníamos, la masa de la solución va a ser, calculando la masa de la solución, va a ser la densidad de la solución, ya que tengo el dato, unos 79 gramos por centímetro cúbico, por el volumen de la solución, que son 12 litros o 12.000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, esta ecuación la hemos planteado que teniendo la densidad de la solución, o de la ecuación que la densidad es igual a masa sobre volumen, desde luego en todos los casos para la solución, aquí está especificado, masa de la solución igual a densidad de solución por volumen de solución. Evaluamos la masa de la solución, densidad como dato, 1.79 gramos de solución por centímetro cúbico de solución, por un factor de conversión, una equivalencia, 1000 centímetros cúbicos de solución, están en 1 litro de solución. ¿Ya? Esta equivalencia, 1000 centímetros cúbicos hacen 1 litro. Como estoy refiriendo a la solución, 1000 centímetros cúbicos de solución hacen 1 litro de solución. Y multiplicado por el volumen, 12 litros de solución, ya me da de que la masa de la solución va a ser de 21.480 gramos de solución, o 21.48 kilogramos de solución. Tengo la masa de solución y si multiplico por el porcentaje en peso, voy a tener la masa de soluto. ¿Ya? Habíamos anotado esta ecuación, líneas arriba, la masa de soluto igual a la masa de solución que es la densidad de la solución por el volumen de la solución, y multiplicado por el porcentaje en soluto. Ya hemos hecho esta evaluación de densidad de la solución por esta equivalencia, 1000 centímetros cúbicos 1 litro,
y por 12 litros, que es la masa de solución, tenemos ese valor. Pero además el porcentaje en peso, que me dice que hay 60 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Y por lo tanto, vamos a multiplicar 21.480, ya podemos, 21.480 por 60 dividido 100. Y ahí voy a tener la masa de ácido sulfúrico que hay en esa solución, con esos 12 litros de solución. Sí, que se refiere a 12.888 gramos de ácido sulfúrico. Pero además, ¿ya? La otra ecuación, que la masa de la solución es la masa de soluto más la masa de solvente, de ahí la masa de solvente va a ser la masa de solución menos la masa de soluto. 21.480, que es la masa de la solución, menos 12.888, que es la masa del soluto, me va a dar la masa del solvente. Esa masa del solvente es de 8.592 gramos de agua. ¿Ya? Ahora, algunas alternativas, ¿sí? Puedo calcular directamente la masa de solvente, es decir, trabajando con la otra interpretación que teníamos y que indicábamos. Si me dicen que hay 60% en peso, significa que hay 60 gramos de ácido sulfúrico en 100 gramos de solución. Pero implícitamente también me está indicando que hay 40 gramos de ácido o de agua, ¿sí? El solvente, 40 gramos de agua en 100 gramos de solución. Por lo tanto, puedo plantear aquí esta ecuación. La masa de solvente va a ser la densidad, ¿sí?, por esta equivalencia por 12 litros, que es la masa de solución, y en vez de relacionar con el soluto, puedo relacionar directamente con el solvente. Ya en el cálculo original he colocado 60 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Pero es equivalente decir que en las soluciones binarias, o en esta solución binaria en particular, va a haber 40 gramos de solvente por cada 100 gramos de solución. Y calculando, pues voy a obtener este mismo valor, 8.592 gramos de agua. O el cálculo directo, ya tengo la masa de solución, 12.888, por ya 12.888 gramos de soluto. Ya es otra variante. 12.888 gramos de soluto. Pero ese porcentaje en peso, 60%, que lo puedo interpretar como 60 gramos de ácido sulfúrico en cada 100 gramos de agua, o también lo puedo interpretar como 40 gramos de agua en 100 gramos de solución, o también lo puedo interpretar como 40 gramos de agua que acompañan a 60 gramos de ácido sulfúrico, que es esta última expresión. Puedo calcularlo también de esta manera y el resultado va a ser el mismo. 8.592 gramos de agua. Como verán, estamos utilizando como ejemplo las tres alternativas. No vayan a pensar que hay que calcular de las tres maneras. No solamente hay que calcular de una manera. Y lo que mostramos son las posibilidades. Puedo trabajar directamente con el porcentaje en peso, que desde luego se refiere al soluto, con una interpretación de complementaria de porcentaje en peso, pero referida al solvente, o la relación que hay entre soluto y solvente debido a ese porcentaje en peso. En los tres casos, sí, obtengo el mismo resultado. Entonces, en caso de haber ejercicios similares, ya sea en tareas o en exámenes, ustedes pueden trabajar de la forma que sea más comprensible en su entendimiento, pero los resultados tienen que ser correctos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí?
Por mi parte no. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? Entonces vamos a hablar ahora de estos grados Gay-Lussac. Hace un rato hemos visto una fotografía donde había whiskies. Básicamente estos grados Gay-Lussac se refieren a unidades de concentración para bebidas alcohólicas, ¿ya? A tal extremo que, por ejemplo, el whisky tiene 40 grados Gay-Lussac, el Singani tiene 40 grados Gay-Lussac, el ron tiene 40 grados Gay-Lussac, la cerveza 4 grados Gay-Lussac, el vino más o menos 15 grados Gay-Lussac. Es decir, toda bebida alcohólica tiene su concentración expresada en estos grados Gay-Lussac, que es una unidad de concentración muy utilizada en la producción, en la fabricación de bebidas alcohólicas, ¿ya? Si ven una etiqueta de cerveza, por ejemplo, ahí van a ver en la paseña, por ejemplo, que dice 4 grados Gay-Lussac, aunque tiene otros productos de mayor contenido alcohólico. ¿Ya? Y eso sucede con cualquier cervecería, con cualquier fábrica de vinos o fábrica de whiskies, Singanis, etc. ¿Ya? Estos grados Gay-Lussac son unidades de concentración muy utilizadas en la industria de bebidas. Es una unidad de concentración muy utilizada en la industria de bebidas alcohólicas y solamente se refiere a un porcentaje en volumen, que relaciona los volúmenes de alcohol referidos a este alcohol, al etanol, que es el alcohol que se podría beber, ya porque los otros alcoholes causan grandes malestares e inclusive en varios casos han causado la muerte de gente que ha tomado, por ejemplo, metanol o propanol o butanol. Ya el alcohol que se puede tomar, el alcohol que embriaga es este alcohol etanol. Ya los otros alcoholes, el metanol que aparece en las latas de alcohol Caimán, por ejemplo, que tiene 96 GL, pero hay metanol en esas latas de alcohol Caimán o los alcoholes que estamos utilizando, ¿no? Para desinfectar las manos, tienen metanol y si nos tomamos ese metanol, inclusive puede causar, entre ellas puede causar ceguera, entre ellas puede causar inutilizar el sistema nervioso, eso quiere decir que uno puede quedarse paralítico, o la otra posibilidad aún más fuerte que puede causar la muerte. Casos que ha habido en nuestra ciudad debido a que nuestra gente se ha tomado de alguna manera metanol acompañado del alcohol Caimán seguramente. ¿Sí? Entonces, esta unidad relaciona los volúmenes de alcohol por cada 100 volúmenes de bebida que viene a ser la solución. Por ejemplo, el Singani tiene 40 grados Gay-Lussac o 40 Gay-Lussac, lo que significa que por cada 100 centímetros cúbicos de Singani se tienen 40 centímetros cúbicos de etanol. En un vasito, hace un rato decíamos, un vasito tiene 200 centímetros cúbicos, entonces si nos tomamos un vaso de Singani puro, ya, nos estaríamos tomando 80 centímetros cúbicos de etanol, más o menos la mitad del vaso, ¿no ve? Algo menos de la mitad del vaso, pero ya una bebida fuerte. Seguramente por eso esto viene acompañado con refrescos, etcétera, para que no sea una bebida muy fuerte. Aquí hay una etiqueta también del producto, esto también está altamente estandarizado y estamos hablando de una industria que tiene mucho campo comercial, es decir, en nuestras entradas, por ejemplo, creo que dentro de 2 semanas viene la entrada universitaria, seguramente ahí vamos a tener jóvenes consumidores de cerveza o de otras bebidas, ¿no? Ya en la entrada del Gran Poder, en la entrada de la Virgen del Carmen, en Urcupiña, etcétera, consumimos harta cerveza o hartas bebidas alcohólicas y eso se da también en nuestra vida social. Ya normalmente nos gozan porque cualquier festejo que vayamos a tener muchas veces acaba en farra, ¿no? Consumiendo bebidas alcohólicas. Vi inclusive un meme que decía,
Bolivia, el único país donde los bautizos, las primeras comuniones, los matrimonios, los cumpleaños, etcétera, acaban en farra. Y aquí hay un vodka, por ejemplo, de venezolano. ¿Ya? Claro, le ponen así chiquitito, ¿no ve? El consumo en exceso de bebidas alcohólicas es nocivo para la salud. ¿Ya? Una letra bien chiquititas le ponen, ¿no? Pero aquí lo que quiero mostrarles es ¿ya? Se ha ido muy abajo esto. Es el vodka. Ya, pero aquí, por ejemplo, aquí a este costado, ya ustedes pueden ver grado alcohólico, dice, este vodka, esta marca Dixon's, ya un apellido norteamericano, pero dice aquí Moscú, ya, grado alcohólico 40 grados Gay-Lussac. Significa que esta bebida tiene 40 centímetros cúbicos de alcohol por cada 100 centímetros cúbicos de vodka. ¿Ya? Y dice que el contenido neto de esa botella es 0.7 litros o 700 centímetros cúbicos. Por lo tanto, en la botella va a haber 280 centímetros cúbicos de etanol, que sería lo que se consume la gente cuando se acaba esta botella. Ya eso se refiere a los grados Gay-Lussac. ¿Ya alguna pregunta ahí? Otra unidad también física son las partes por millón o ppm. Esta expresión, que tiene mucha aplicación especialmente para soluciones de muy baja concentración, ¿ya? Muchos efectos contaminantes vienen expresados en partes por millón o también partes por billón. Ya vamos a comentar un poquito más adelante esto de billón, ¿ya? Pero en las partes por millón ya consideramos que es una expresión muy utilizada para soluciones de muy baja concentración e indica el número de gramos que están presentes en cada millón de gramos de solución. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los ppm? El número de gramos que están presentes en cada millón de gramos de solución, o por el nombre ppm, el número de partes que están presentes en cada millón de partes de solución. Ya lo rebajamos o lo trabajamos con gramos y decimos es el número de gramos de soluto que están presentes en cada millón de gramos de solución. Ya, por ejemplo, 5 partes por millón, ese 5 pm del ejemplo, significa que hay 5 gramos de soluto en cada millón de gramos de solución. Pero también se puede interpretar, ¿ya?, que como las concentraciones son tan bajas, prácticamente ese millón de gramos de solución, ¿ya?, en el denominador, si lo expresamos en número de gramos de soluto, o de solvente, perdón, los gramos de solvente en el denominador van a ser el millón de gramos de solución menos los 5 gramos de soluto. ¿Ya? Y eso va a ser 999.995 gramos de solvente. No va a haber una mayor diferencia con el valor de millón. Y por lo tanto se puede interpretar también, como aparece en la pantalla, ¿ya?, sin cometer errores muy grandes, como 5 gramos de soluto por cada millón de gramos de solvente. Ahora, el millón de gramos, si hacemos nuestros cálculos, 1.000.000 de gramos puede ser una tonelada de solución o también puede ser una tonelada de solvente. Y puedo decir que hay 5 gramos de soluto por cada tonelada de solución o hay 5 gramos de soluto por cada tonelada de solvente, dependiendo del requerimiento
del cálculo que vaya a hacer. ¿Ya? Aquí hay una pequeña etiqueta de un producto agrícola, ¿ya? Donde muestran esas concentraciones, desde luego, estandarizadas. Y hay aquí, por ejemplo, dice, es una etiqueta de un producto muy utilizado en agricultura, que se llama NKP, ¿ya? Nitrógeno, potasio, fósforo, utilizado para el cultivo. Y tenemos el nitrógeno, que nos da un porcentaje en peso, que ya sabemos, aquí sería 22 gramos de nitrógeno por cada 100 gramos de este producto. El fósforo, 10%, 10 gramos de fósforo en términos de P2O5 por cada 100 gramos de ese producto. El potasio, óxido de potasio, evaluado como óxido de potasio en 25%, que van a haber 25 gramos de ese óxido en cada 100 gramos de este producto. Pero también vienen las que ya están en menor cantidad. El hierro, dice, aquí le llaman fierro, ya, 1000 ppm. Hay 1000 partes por millón, es decir, va a haber 1000 gramos de hierro por cada millón de gramos de este producto. ¿Ya? Aparece el manganeso, 500 ppm, el boro, 200 ppm, el zinc, 150 ppm, el cobre, 110 ppm y el molibdeno, 70 ppm. ¿Ya? Aquí nos están dando la referencia de todos estos componentes que son nutrientes del suelo para que puedan desarrollarse los productos agrícolas. Pero como verán, estamos manejando o estamos mostrando, hemos tomado esta etiqueta como ejemplo para mostrar de que las unidades ppm son muy utilizadas. Actualmente hay técnicas más precisas que inclusive se refiere a las ppbs, partes por billón. Hay concentraciones, soluciones de concentraciones tan bajas que las tienen que referir a partes por billón. Y hasta ahí tenemos lo que son las unidades de concentración física. ¿Preguntas hasta ahí? Ya, gracias. Yo creo que hay alguien esperando. No. Ya. Ahora vamos a hablar de las unidades de concentración química. Ya. Vamos a hablar de la molaridad. Lo primero que vamos a hablar es la molaridad, también estandarizado a nivel mundial, y se refiere a los moles de soluto que están presentes por cada litro de solución. ¿Ya? Esta expresión de concentración representa el número de moles de soluto que están presentes en cada litro de solución. Esta molaridad son moles de soluto por litro de solución. Aquí tenemos el concepto pintado de verde. Y se trata de llevar, cuando vayamos a hacer cálculos, se trata de calcular el número de moles de soluto que vamos a tener en un volumen dado en litros de solución. Esa relación, moles de soluto, ¿ya? Que están presentes en un volumen de solución, o moles de soluto por litro de solución, es la que se llama la concentración molar. ¿Ya? En este curso se evaluará la molaridad de las soluciones a partir de la evaluación de sus moles. ¿Ya? A partir de la evaluación de sus moles, sencillamente recordando que de algún soluto en particular, ustedes conocen su fórmula química y al conocer su fórmula química, pues pueden calcular su peso molecular. ¿Para qué calcular su peso molecular? Sencillamente para poder evaluar el número de moles que tengo en esa solución.
Entonces no se olviden de ese detalle. Ya un poquito tal vez repasar nomenclatura, los que tienen la debilidad de las fórmulas químicas. Y también, si hay debilidad en calcular el peso molecular, también repasar un poquito esa parte porque nos van a pedir que de alguna manera calculemos el número de moles de soluto que están presentes en una solución. Yo también eso espero que vaya quedando más claro, ya con algunos ejemplos numéricos. ¿Bien? Ahora aquí un comentario. ¿Ya? Para los químicos puros, ¿ya? Los señores que estudian en Cotacota, la licenciatura en química, ellos hacen la diferencia entre lo que es la molaridad y lo que le llaman la formalidad. ¿Ya? La molaridad la refieren a aquellos solutos cuya fórmula química es conocida, es completamente conocida. ¿Ya? En cambio, la formalidad se refieren a aquellos solutos cuya fórmula química solamente se conoce como fórmula empírica. ¿Ya? Entonces ahí presentan esa diferencia y los químicos puros hablan de molaridad y hablan de formalidad. La molaridad referida a las sustancias cuyas fórmulas químicas son completamente conocidas o tenemos las fórmulas reales. Y la formalidad, aquellos que solamente conocemos su fórmula empírica. ¿Cuál es la diferencia? De que cuando hablo de las sustancias que conozco, su fórmula química real, puedo hablar de mol. En cambio, de las que conozco solamente su fórmula empírica, puedo hablar del peso fórmula gramo. ¿Ya? Y hacen esa diferencia entre molaridad y formalidad. Tal vez la buena noticia para nosotros es que en todos los casos ¿ya? Vamos a trabajar como si la fórmula dada fuera la fórmula química real. Es decir, solamente vamos a hablar de molaridad. Pero queda claro que si alguna vez por ahí en sus conversaciones se encuentran con algún químico puro, pues ellos hacen esa diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, dicen, ¿ya? La sacarosa, cuya fórmula química es C12H22O11, y esta es su fórmula química real, puedo calcular un mol. ¿Sí? Un mol va a tener el carbono, 12 carbonos por 12 su peso atómico, más 22 por 1 para el hidrógeno, más 11 por 16 para el oxígeno, y eso me da 342 gramos, hacen un mol. Esa es la fórmula química real conocida de la sacarosa, del azúcar que consumimos. Por lo tanto, cuando hablo de sacarosa, puedo hablar de molaridad. Podría hablar, si fuera químico puro, tendría que hablar de molaridad. En cambio, la sal común, el cloruro de sodio, que solamente conocemos su fórmula empírica, porque no sabemos cuántas moléculas de NaCl hacen un cristal de cloruro de sodio, ¿sí? Solamente conozco su fórmula empírica, su fórmula mínima, y me dicen que el peso fórmula gramo de este cloruro de sodio es 23 más 35,5, ¿sí? 58,5 gramos. Esta es la fórmula química empírica y por lo tanto los químicos puros aquí hablarían de formalidad. Nosotros como ingenieros y por nuestros requerimientos de cálculo vamos a hablar indiferentemente de si conozco la fórmula química real o solamente la fórmula química empírica, vamos a hablar solamente de molaridad, como si todas fueran fórmulas químicas reales. Aquí está la definición, química, soluciones. La molaridad son moles de soluto por litro de disolución. Es un esquema. ¿Ya? Cuando coloco un mol y lo llevo a un litro, pues mi concentración va a ser 1 molar, 1 mol por litro. Si colocara 2 moles y lo llevo, ¿sí?, a un litro de solución, mi concentración va a ser 2 molar. ¿Ya? Y así sucesivamente.
Aquí hay un recipiente, este es un producto que hay en el laboratorio, ¿ya? Y aquí me dan la pureza y me dan la densidad. ¿Ya? Conociendo la pureza y la densidad de este ácido nítrico, ¿sí? Nitric acid for analysis, 70% de solución en agua, dice, y me dan la densidad de 1.4, puedo evaluar la molaridad. ¿Ya? La concentración va a ser. Y aquí está la metodología para calcular la molaridad a partir de la densidad y el porcentaje en peso, o la pureza que le llaman acá. Parto de la densidad, 1400 gramos de solución, o 1.4 gramos de solución por cada, no, está mal, 1400 gramos de solución por cada litro de solución. Esta es la densidad. La pureza o el porcentaje en peso, me dicen que hay 70 gramos de ácido nítrico entre cada 100 gramos de solución. Como verán, se simplifica gramo de solución con gramo de solución y me quedo hasta ahí con gramos de ácido nítrico por litro de solución. Pero además, puedo evaluar el peso molecular del ácido nítrico, HNO3. ¿Sí? Hidrógeno 1, nitrógeno 14 y oxígeno 16. 3 por 16 más 14 más 1. ¿Ya? Eso me va a dar 63 gramos por mol. Entonces voy a tener 63 gramos, aquí 63.01 gramos de ácido nítrico por un mol de ácido nítrico. ¿Ya? Con 63 no va a cambiar mucho el peso molecular ni la concentración molar. Ya colocan 63.01 porque seguramente para alguna de las sustancias, por ejemplo, para el hidrógeno, pudieron haber considerado su peso atómico 1.008. ¿Ya? Nosotros hemos hecho el cálculo muy rápido con 1. ¿Ya? Hidrógeno 1, nitrógeno 14, oxígeno 16. 3 por 16. Voy a tener 48 más 14, 62 más 1, 63. Sí, ese 1 correspondiente al hidrógeno. Entonces voy a tener 63 gramos de ácido nítrico, hacen un mol de ácido nítrico. Y por lo tanto, aunque no viene en la etiqueta de este producto, su concentración molar es 15.55 moles por litro. Ya, pero yo quisiera que consideren este procedimiento que está aquí abajo, ya, con sus flechitas, sus simplificaciones debajo del producto, porque es una metodología. Si conozco la densidad y conozco el porcentaje en peso, ¿ya? Y desde luego puedo calcular el peso molecular de la sustancia, automáticamente tengo evaluada la concentración molar, el número de moles de soluto que están presentes en cada litro de solución. ¿Ya? Y aquí está la misma ecuación, solamente planteada como una ecuación. El peso, la molaridad va a ser igual a densidad de la solución por el porcentaje en peso del soluto, dividido entre el peso molecular del soluto. De aquí lo hemos planteado como ecuación, aquí está planteado como factores de conversión. Esto es la molaridad del soluto. Pero también, ¿ya? Normalmente en esta parte del curso vamos a dar mucha importancia a la molaridad del soluto, pero puede presentarse el caso en que me pidan la molaridad del solvente. ¿Ya? Entonces, la molaridad del solvente va a ser la densidad de la solución por el porcentaje en peso del solvente, ¿ya? Que va a ser, el ejemplo que tenemos, dice 70% de ácido nítrico, el porcentaje del solvente va a ser 30%. 30 gramos de solvente por cada 100 gramos de solución. De igual manera, dividido entre el peso molecular del solvente, que es el agua en este caso, 18 gramos de agua hacen un mol de agua. Para este ejemplo, la molaridad del agua va a ser 23.33 molar. Y ese cálculo lo pueden verificar. ¿Preguntas hasta ahí? Otra expresión de concentración es la fracción molar. Ya después vamos a hacer algunos cálculos con estas expresiones
de las cuales estamos desarrollando sus conceptos de carácter teórico. La fracción molar, representada por una X mayúscula, es una expresión de concentración que relaciona los moles de soluto por cada 100 moles de solución. La fracción molar del soluto, moles de soluto por cada 100 moles de solución. Por ejemplo, una fracción molar de soluto de 20% nos va a estar indicando. Y aquí podemos hacer también algunos complementos, igual que nuestra fracción en peso. Ya esa fracción molar de soluto me va a indicar que hay 20 moles de soluto en cada 100 moles de solución. Ya 100 moles de solución en el denominador que puedo desglosar como ya en el numerador 20 moles de soluto, para el ejemplo numérico que tenemos, pero en el denominador los 100 moles de soluto los puedo expresar como 20 moles de soluto más 80 moles de solvente. Ya los puedo desglosar de esa manera, al igual que la masa de la solución era igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Para las fracciones molares, los moles de solución van a ser igual a los moles de soluto más los moles de solvente. Ahora ese 20% también lo puedo interpretar en términos del solvente. Es decir, esa fracción molar de soluto de 20% puedo escribirla como la fracción molar del solvente 80%, es decir, hay 80 moles de solvente por cada 100 moles de solución. Aquí tenemos ¿ya? Lo original, 20 moles de soluto por cada 100 moles de solución. Puedo interpretarla como 20 moles de soluto por cada 80 moles de solvente. O también 80 moles de solvente por cada 100 moles de solución. Pero además se tiene que cumplir en estas soluciones binarias que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente tiene que darnos 100%. Aquí tenemos la fracción molar, un concepto, expresa el cociente entre el número de moles de soluto y el número de moles totales. El soluto, moles totales, que son los moles de soluto más los moles de disolvente. Aquí están las ecuaciones que hemos presentado. La fracción molar del solvente, moles de solvente sobre moles de soluto más moles de solvente. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ya? Vamos a hablar en la siguiente clase ya lo que es la normalidad. Esta normalidad va a ser el número de equivalentes gramos de soluto por litro de solución. ¿Ya? Pero esto hablamos en la siguiente clase. Vamos a hablar de dos expresiones de concentración adicionales, la normalidad y la molalidad, y después vamos a hacer algunos ejercicios. Espero para que puedan comprender mejor estos conceptos que hemos avanzado y vamos a completar en nuestra clase del día jueves. ¿De acuerdo, jóvenes, señoritas? Está bien, ingeniero. Ya, entonces, reiterarles, ya de la semana del 13 de septiembre damos parcial. Ya, entonces empiecen a repasar. Yo voy a ver, espero ya poder colocarse una primera tarea para que puedan hacer sus cálculos, pero empiecen a repasar. El examen es presencial y son 4 problemas con un tiempo de 1:30 de duración del examen para tener un buen rendimiento en estos exámenes, no solamente de esta materia, sino de las demás materias. Si no hay preguntas, jóvenes, señoritas, ya los espero el día jueves para completar esta temática. Chao chicos, chao chicas. Muchas gracias. Hasta luego. luego, ingeniero. A ustedes. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.